Vamos a retomar los temas familiares. Vamos a seguir ahondando en estos temas, pues son importantes. Siempre, ya lo hemos dicho, que cómo es que se debe desarrollar la vida. Y sobre todo en los lineamientos de Dios. Esto permitirá que la familia pueda ser estable, que la familia pueda ser de bendición. Así que esa es la razón por la cual seguimos ahondando, como ya decíamos, en estos temas. Y los últimos temas que hemos hablado es con respecto a los hijos. Ya hablamos un tiempo de los matrimonios, luego hablamos de lo que eran los padres para con los hijos, y últimamente hemos estado tomando en particular lo que es el asunto de los hijos. Vamos a hablar en el tema de hoy, va a ser hijos buenos de padres malos. De eso vamos a estar hablando. Hijos buenos de padres malos. Bien, para hacer una pequeña introducción y hacerla en la base de la vida normal. Por ejemplo, los padres por lo general debíamos de ser personas que por ética moral o por principios espirituales debíamos de tratar la manera de guiar o educar a nuestros hijos, ¿verdad? En aspectos que son de mucho provecho. Pues esa es la responsabilidad de cada padre. Cada padre tiene que criar a sus hijos, diríamos, con un buen ejemplo y con principios y valores. Eso, diríamos, es lo básico, ¿verdad? No estaríamos exagerando, no estaríamos pidiendo cosas inalcanzables. Es necesario que estos aspectos, diríamos, comunes o ordinarios de la vida se apliquen, ¿verdad? Los padres los apliquemos. Esto fue, de acuerdo a lo que leíamos, lo que no hizo primeramente Manasés. Manasés viene siendo el abuelo de Josías. El abuelo de Josías más bien fue un rey de los más paganos que se pueden mencionar en la palabra de las Escrituras. Manasés, era, si usted lo puede leer en un capítulo antes, o también usted se puede informar de Manasés en el segundo libro de Reyes, en su capítulo número 21, capítulo 22, nos vamos a dar cuenta de lo terrible que era este hombre. Vamos a ir viendo ahí de que, en primer lugar, fue un rey que se desligó de Dios y que se introdujo dentro de los aspectos idolátricos a tal grado que para hablar un poquito más de él sacó todo lo del templo e introdujo dentro del templo lo que serían imágenes de acera, pero también se convirtió en un adorador de los astros. Se convirtió, dicho de otra manera, en un gran brujo. Pero era
todavía más allá la conducta de Manasés, que su brujería, su actitud de alejamiento de Dios, lo llevó a sacrificar a sus hijos a los demonios, a los Baales. Son cosas tremendas, ¿verdad?, que las encontramos en las Escrituras. Y eso es lo bueno de la Biblia, que la Biblia es imparcial. La Biblia no oculta las desgracias, las miserias, los pecados que puede o que llevaron y que realizaron hombres que de alguna manera tenían el conocimiento de Dios. Manasés pegó un hijo o tuvo un hijo que se llamaba Amón. Eso es lo que aparece ahí. Murió Manasés y lo sustituyó Amón. Amón siguió las mismas conductas terribles de su padre, de Manasés. Si usted lo va a ir leyendo ahí, cuando usted tenga espacio, se va a dar cuenta que Amón no le restó nada a su padre, sino que más bien le sumó de todos los pecados que había hecho su padre Manasés. En este caso llega el momento que, bueno, como a todos les llegará, el momento de la muerte. Muere Amón, y Amón tuvo también hijos, y en este caso fue el padre de Josías. Josías pudo haber sido, hermanos, igual que su abuelo e igual que su padre Amón, pero él pudo haber seguido tales conductas erradas. Pero lo que leemos nosotros en estos versículos acá, que dice que a los 8 años, estábamos leyendo, a los 8 años, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y luego, para poder avanzar, ya leíamos los versículos 3 en adelante, y de 8 años era cuando reinó. Siendo muchacho comenzó a buscar al Dios de su padre David. En lo que vemos en Josías es que antes de poner los ojos en su abuelo Manasés o en su padre más cercano, que es Amón, lo que hace Josías es remontarse a la conducta de David. Aquí dice David su padre, pero debe de entenderse que es por la descendencia, no porque fuera su padre. David, con todos sus errores, se ve dentro de las Escrituras que siempre fue un referente, siempre fue el rey donde se medían los demás reyes con respecto a la comunión con Dios. Entonces, Josías, lo que vemos es que hizo todo lo contrario. Pero Josías fue un hijo que no quiso definitivamente ponerse en la condición de las conductas de su padre, sino que Josías es totalmente diferente. De 8 años, vamos a ver, empieza a hacer todo lo contrario. Usted me preguntará, bueno, pero ¿cómo puede un niño de 8 años tomar ya decisiones? Acuérdese que dentro
de este campo, ya diríamos político, siempre habían tutores, habían ancianos, habían consejeros que tomaban la directrices de lo que serían los aspectos del reino, para mientras ya los herederos de la CIA o del reino ya podían ellos ya desarrollarse. Pero de 8 años ya es una persona que tiene entendimiento, ya es una persona que ya podía traer ya una actitud que quería marcar la diferencia en comparación de sus antepasados. Ahora, ¿qué es lo que podemos ir aprendiendo de esto? Esto nos enseña que, en primer lugar, no hay tales de maldiciones generacionales. Esto nos enseña que tales enseñanzas o tales doctrinas totalmente están alejadas del contexto de la palabra, porque siempre se piensa o piensan estas líneas que enseñan tales cosas, ¿verdad? Tales aberraciones de la palabra, que como los padres eran de tal y cual manera de comportarse, los hijos ya no tenían otra opción que seguir las conductas malas de los padres. Pero eso pues queda desvirtuado acá, pero también nos enseña que cada quien, hermanos, puede tomar y decidir hacer las cosas correctas. Eso, por supuesto, es para los hijos, ¿verdad? ¿Cuántas conductas malas vemos acá en este caso que estamos leyendo? Pero ¿cuántas conductas malas como padres podemos sacar a relucir nosotros ante nuestros hijos? ¿Cuántas cosas que no son las que deberían de ver ellos en los padres, pero cuántas cosas de las incorrectas, de las de mala conducta, ¿verdad? Siempre estarán ahí, porque en primer lugar es un hecho que pues nadie es perfecto. De alguna manera siempre hay desaciertos dentro de la normalidad de la vida. Ahora, pero lo que vamos a ver acá en este asunto es que aun cuando los padres, hermanos, o nuestros padres no nos hayan dado la mejor enseñanza, no nos hayan criado de la mejor manera, diríamos, aún con aspectos morales o con principios y valores, no es, diríamos, aceptable que los hijos se afiancen y que digan, bueno, yo soy de esta manera porque eso es lo que me enseñaron mis padres. Yo actúo así porque ese fue el ejemplo que me enseñaron mis padres. Eso lo podemos nosotros ver, eso lo escuchamos constantemente, ¿verdad? Porque dice, bueno, eso fue lo que me enseñó mi mamá, eso fue lo que me enseñó mi papá, ¿verdad? Si sus padres por lo menos tienen una mala conducta, hermanos, no es cierto que los hijos están o deben de estar ligados a hacer lo mismo que hicieron o que hacen los padres. No es aceptable, no es viable. ¿Por qué? Porque
De hecho, cada persona es dueño de sus voluntades. Cada persona puede tomar decisiones tanto erradas como decisiones correctas. Y eso es lo que nosotros vemos acá con lo que es este joven Josías. Josías, si podemos entrar más en lo que hizo Josías. Josías, de hecho, leíamos que derrumbó todas las cosas de acera, todo aquello diabólico, restauró el templo, restauró lo que era el culto, y además de esto se le llama el rey reformador de Israel, es decir, trajo a Israel en su conjunto a la adoración de Dios. La Biblia habla que Josías fue tan estricto, fue tan tremendamente celoso de lo de Dios, que se encargó de buscar dónde estaban incluso los huesos de aquellos falsos que habían engañado a Israel. Los sacaba y los quemaba. Fue un rey terriblemente apegado al temor de Dios. Fue un rey que se esmeró en restaurar no solo su entorno, sino que el reino en su totalidad. Y entonces eso es por lo cual decíamos que hay hijos buenos de padres malos. Hay hijos, y así debe de ser, ¿verdad? Hay hijos, y aquí nosotros vemos un tremendo ejemplo. Como pudiéramos hablar también del ejemplo de Ezequías, que estuvimos hablando el domingo. ¿Qué es lo que vemos en Ezequías? Ezequías dice que de 25 años era Ezequías cuando tomó el reino, y no hizo lo que su padre Acaz hizo, porque su padre Acaz fue otro pagano, fue otro idólatra, fue otro que quemó y sacrificó sus hijos ante los demonios, ante los Baales. Pero estos hombres marcaron la diferencia, como lo vemos acá, a tal grado que, hermanos, uno se dice que la persona o que las personas somos influenciables. De hecho, es así, somos influenciables, pero también, aun cuando seamos influenciables, eso no quiere decir que en nosotros no haya ahí decisiones importantes que podemos tomar, y que aun cuando la influencia fuera tremendamente fuerte para nuestra vida, eso no quiere decir que somos robots o que somos máquinas que nos van a programar a como es el entorno. Eso no quiere decir, Dios no hizo robot, Dios hizo personas, Dios hizo individuos. ¿Cómo es la creación de la persona? Cada uno tiene esa capacidad de razonamiento. Cada uno puede decidir, cada uno. Ahora usted me dirá, hermano, pero las influencias son fuertes, y hay familias que por la influencia de sus antepasados ellos siguieron el mismo guión. Sí, hay influencia, pero es porque sencillamente las personas se abandonan a esas influencias. Las personas ceden voluntariamente a esas influencias, porque ¿por qué, usando la misma lógica, quién con la lógica, no digamos con sabiduría, quién no se va a
percatar que la conducta de un Manasés, la conducta de un Acaz, de un Amón acá, ¿quién no se, el niño, los hijos, probablemente este muchacho Josías fue uno que se libró de que el papá lo sacrificara a los demonios, pero tenía razonamiento y dijo: yo no voy a hacer lo que mi padre hizo, yo voy a hacer diferente. Es que eso es lo importante, porque como no somos máquinas, como no somos asuntos mecánicos, podemos tomar las decisiones correctas. Y eso es lo que nosotros vemos acá, de padres malos, hijos buenos, ¿verdad? Entonces la lógica nos dice, por ejemplo, vaya, si el papá es mujerero, por decir algo, o la mamá es hombrera. ¿Qué quiere decir hombrera? Hombrera es que le pongan unos hombros acá, ¿verdad? Aquí en los... Entonces, si la hija ve que su mamá es coqueta y que es... y ella va a decir: yo voy a ser coqueta igual que mi mamá, yo voy a ser provocativa igual que mi mamá, yo voy a ser chambrosa igual que mi mamá. Porque hay madres que realmente dejan mucho que desear con respecto a sus hijos, ¿verdad? Por eso empecé diciendo las tremendas responsabilidades que tenemos como padres. Por lo menos dar la parte moral, sino las partes de principios y de valores, de testimonios, tal vez no en la perfección, pero por lo menos cada padre, estoy hablando de entornos que se dicen o decimos conocer a Dios. Porque si nos trasladamos allá afuera no saben ni qué es Dios. Si nos trasladamos y hacemos comparaciones con el mundo, porque aquí no estamos hablando de claramente paganos. Estos reyes eran parte del pueblo de Dios, eran los reyes de Israel, eran los reyes de Judá. No estamos hablando de el rey de Egipto, no estamos hablando de los reyes babilónicos, estamos hablando de hombres que estaban dentro de la cobertura de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos hablando de gente que conocía a Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que puede los padres? ¿Qué es lo que pueden ver nuestros hijos de nosotros? Abusadores de las esposas, de las mamás de ellos, ¿verdad? Y dicen: no, ese muchacho, dicen, es penqueador de la mujer porque así era el tata, dice. Ese muchacho es así mujerero porque así era el tata. Esa muchacha es así de sometida, esa muchacha es así de coqueta, esa muchacha es así de lo que quiera. Es porque así era la familia, era una familia peleona, era una familia confrontativa. Y así son de peleón y así son de confrontativos los hijos. Eso es porque ellos quieren seguir así. No es porque no tengan la capacidad. Es que para buscar, para ver dónde está la luz, hermanos, la lógica misma nos dice: allá donde hay luz, al otro lado son tinieblas. Entonces el hijo, por ejemplo, dice: bueno, si mi padre es de esta manera, y muchas veces se justifican de eso. Se justifican de eso. Por ejemplo, el gran ejemplo que le dio David. David tuvo, vamos a ver, 8 esposas. Bueno, el hijo le superó con 700 esposas y 300 concubinas. O sea que ese Salomón, pero
yo no sé, pues, me pregunto yo y saber qué pensaba. Pero de alguna manera pudo haber justificado que su papá tuvo 8 mujeres y que bueno, no tenía nada de malo que él hiciera harenes de mujeres. Pero no es porque fuera un ignorante de las realidades de la vida. Es porque la persona siempre es dada a tomar lo que no es lo correcto. Siempre somos dados a imitar lo chueco. Siempre somos dados a imitar lo que no sirve, ¿verdad? A imitar lo que no sirve. Siempre tenemos esa tendencia. Pero no es porque no sepamos que el imitar lo que no sirve trae consecuencias a la vida. No es que no sepamos. No es que no podamos percibir que, bueno, si mi padre, diríamos, es un padre que nos ha dejado un mal sabor. Dejó a mi mamá, diría el hijo. Diría la hija, dejó a mi papá, diría la hija. Nos ha dejado un mal sabor. Y por supuesto, yo tengo justificación para seguir lo mismo. El hecho de una conducta de esas, y sobre todo dentro de la vida espiritual, hermanos, de hecho vamos a nosotros ver lo doloroso que es eso. Lo doloroso que es ver a un papá abusando de la madre. Lo doloroso que es ver a una madre angustiada por el maltrato que le da su papá, el abuso que le da su papá. Entonces va a decir el hijo, va a decir la hija, yo voy a hacer lo mismo. De hecho, por la lógica, dice que eso no es conveniente. Mi madre sufre o mi padre sufre. Entonces, ¿qué es? Entonces no es el punto de que si hubiese dicho Salomón. ¿Cuál fue la desgracia de Salomón? La desgracia de Salomón fue haber imitado a su tata. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La desgracia de Salomón no. De hecho, todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Y más bien deben de ser las virtudes las que se deben de adherir a uno, las que se deben de apreciar de la otra persona, sea de mi padre, sea de mi madre, porque todos tenemos virtudes. Pero Salomón, fíjense que en una sola mala conducta de su papá, Salomón botó todo. Salomón no se pudo sostener en el reino. Salomón fracasó como rey, aun cuando empezó bien. Pero, de alguna manera, siempre estos hombres tenían consejeros y le han dicho los consejeros, si tu papá tuvo 8 mujeres, hombre, y vos ahí, bueno, entonces me lo dice el consejero acá y tiene razón. Yo soy más bonito que mi papá, yo tengo más poder que mi papá, yo tengo más fama que mi papá, así que yo no puedo evitar todo lo que sería los harenes de esta área. Pero eso fue lo que Salomón lo llevó a la quiebra. Así que si por ejemplo los padres, como decíamos, tienen esta conducta, no estamos llamados a seguir esa conducta. No estamos llamados a seguir eso. Porque ya tenemos ejemplo que ahí cerca, ahí mi padre o mi madre está sufriendo por esas conductas. No se necesita ni de predicarles. No se necesita ni de ponerles el ejemplo del sufrimiento porque lo están viendo. Es interesante lo que hace
hermanos, Josías. Pero realmente es muy interesante lo que hace Ezequías. Entonces, si nuestro padre es así, ¿cómo? Como ya dije, y si mi madre es así, coqueta, comunicativa, en lugar de decir lo otro. Si mi madre se anda metiendo en lo que no le interesa, si mi madre se anda metiendo en la vida ajena, si mi madre en lugar de atender a mi padre anda atendiendo las cheras y las amigas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo voy a ser diferente a mi madre. Yo voy a ser diferente a mi padre. Y mi padre no atiende ni a mi nana ni a mi madre la atiende. Yo no voy a ser así. Qué bueno tomar decisiones. Qué bueno ser personas individuales. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que hace? Pero ya puse el ejemplo de Salomón. ¿Verdad? Si los padres son abusadores, si el padre es mediocre para las cosas de Dios, no hay que imitar eso. Hay padres mediocres para las cosas de Dios. Hay nanas que no le dan el ejemplo a sus hijos, ni padres que le dan ejemplo a sus hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? Hay padres realmente buenos para lo malo, pero malos para lo de Dios. ¿Ya? Les cuesta congregarse. Son una bola de mentiras, mentirosos, hasta donde se diga. Mienten hasta por las uñas, por los pelos. Y dice: yo no voy a ser igual a mi tata o a mi nana. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Porque fíjense que hay padres haraganes, hay padres acomodados, que los hijos ven que la nana los mantiene. Y dice: yo no voy a ser como mi papá. No le falta el respeto, porque es su tata. Dice: yo no voy a ser como mi tata. Mi nana cada rato le pega a mi papá. Pobre hombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi mamá, siempre que llega papá, consulta a papá, enseña el teléfono. Y ahí está el pobre hombre temblando, dándole a la policía el teléfono. Y el tipote está haciendo los exámenes y está viendo, está haciendo las tareas y está viendo. Y la hija también: así voy a ser yo con el mío, dice. Así voy a ser con el mío. Están viendo: así voy a ser con el mío, lo voy a tener corto, dice. Lo voy a revisar de arriba abajo. Lo voy a revisar. Eso no debería de ser la conducta que ven nuestros hijos de nosotros, porque tendrán motivos para agarrar eso, para montarse en eso. No puede ser. Y cuando, por ejemplo, decíamos, si el papá es haragán, no, hombre, sea usted emprendedor, sea usted visionario. Si su mamá ahí vive quejándose que este hombre no me saca, que este hombre no me lleva, que este hombre no me compra, que este hombre, y dice: ¿qué es lo que? Entonces de ahí se agarran las hijas también y empiezan con la misma manera con sus esposos. Pero siempre debemos de ser personas que tomemos decisiones. Siempre es importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Por ejemplo, le voy a decir 3 aspectos para finalizar. El seguir la mala conducta de los padres será un dolor en el recorrido de toda la vida. Se lo voy a decir de nuevo. Estoy hablando con los hijos. Ya con los padres, ya hablamos con los padres. Ya tiempo estamos estudiando
las responsabilidades de los padres. Padres que no le dan buen ejemplo a los hijos. Padres que, porque es un problema cuando, sobre todo estamos hablando del pueblo que decimos ser de Dios. ¿Verdad? Porque no tiene sentido que hablemos del pueblo que anda siguiendo ídolos, que anda en otras cosas y que no conoce a Dios. Estamos hablando de gente que decimos conocer a Dios. Entonces, cuando, fíjese, hijo, oigan hijos, porque al fin y al cabo todos somos hijos. El seguir la mala conducta de los padres será un dolor en todo el recorrido de la vida. Va a ser un dolor. ¿Por qué? Porque todo lo chueco nos va a afectar. Todo lo que no es correcto nos va a afectar o los va a afectar. Por lo menos los mayores ya pasamos el puente. Por lo menos los mayores ya estamos del otro lado, ya casi para salir de estas responsabilidades. Pero es eso lo que se tiene que hacer. Saber que si seguimos las malas conductas, si mi mamá era así, si mi papá era así, a la verdad la situación va a ser grave, va a ser un dolor de toda la vida. Dos, sin duda vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces hay que cuidar. ¿Quiénes quieren tener hijos que honren a sus padres? Todo. Pero cuando como hijo yo sigo el guión incorrecto, esa es una siembra. Por otro lado, seremos desaprobados por Dios. Cuando tomemos las cosas que no son las que debemos de tomar de nuestros padres, y que las que debemos de tomar son aquellas cosas que nos ayudan, que nos coadyuvan para desarrollarnos en la vida. Pero cuando es lo contrario, seremos desaprobados de Dios. Porque dígame una cosa, hermano. Oiga esto. Por causa de haber aprendido del abusador del padre, los hijos siguen siendo abusadores. Si por haber seguido las comunicaciones de la madre, la hija, las coqueterías de la madre, ella eso le gustó y eso lo aplicó. Que la madre no faltaba en la disco, ella agarra para la disco. Allá la andan manoseando todos los bolos y los drogos. Ella, como así lo hacía mi mamá. Dime una cosa, te digo una cosa. ¿Vas a encontrar aprobación de Dios con una vida de esa calaña? Por eso decían que un tercer aspecto es que vas a ser desaprobado de Dios. Si yo pregunto cuántos queremos ser aprobados de Dios, que nos digan: buen siervo, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a decir: pasa adelante, buena periodista, buena comunicadora? En el cielo no hay comunicadoras. En el cielo no hay mujeres que anden chequeándole el teléfono al marido. Celosa, pues, allá no hay de esas. Ni tampoco hay hombres, ni tampoco hay padres. Van a entrar padres que tienen una o dos o no sé cuántas chicas por ahí. Y que ese papá lo copió de su papá, lo copió de su abuelo. Por lo menos, hermanos, Manasés fue un pagano y un brujo.
Amón siguió las pisadas del papá pagano y bruco. Pero Josías hizo la diferencia. A los 8 años dice que Josías se decidió por Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para no seguir las conductas feas de nuestros padres. Alguien me puede estar preguntando, ¿y cuáles fueron las conductas de su papá, hermano? Se las voy a reservar. No han sido buenas, pero somos individuos y cada quien decide. No, porque mi papá hacía, no, es que agarremos lo bueno, pero no lo malo. Entonces, para no seguir las conductas de nuestros padres y nos aferremos por imitarlos a ellos, mejor más bien aferrémonos a imitar lo bueno de ellos, lo rescatable, lo viable, lo aceptable. Eso, que su mamá es atenta con su papá, que su papá es atento con su mamá, que su papá es muy respetuoso, que su papá es muy responsable, que su papá ama a Dios, que su papá le sirve a Dios, ¿verdad? Si su papá le sirve, pero si su papá ni se puede congregar, no copie eso. No se deje influenciar por la pereza de otro, aun cuando sea su progenitor. Usted siga adelante. Usted siga adelante. Usted o yo no nos quedemos. No nos quedemos porque hoy mamá, hoy esta semana no le va a servir a Dios. Usted sírvale a Dios. Usted sírvale a Dios. Hoy papá hoy no se va a congregar porque tiene mucho trabajo. Usted luche por servirle a Dios, por honrar a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si nos esforzamos a imitar lo bueno de nuestros padres, incluso de nuestros pastores, porque hay pastores que dejan mucho que desear. Cuando el pastor cambia mujer, toda la feligresía cambia mujer también. Eso aquí lo hemos visto. Viejones ya que ya ni el tigre se los harta, cambian la mujer porque el pastor que tuvieron antes cambió la mujer. No agarre las cosas no imitemos, sino agarremos lo que nos sirve. Copiemos lo bueno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Agarremos lo bueno. Porque como el pastor se divorció, yo también, dice el ferigrés, yo me divorcio también de la mujer porque no me atiende. No, lo que pasa es que estás imitando lo chueco. Es fácil. Usted verá, yo le puedo contar de eso. Cantidad de gente, de hombres, de púlpito. Pero se degenera. No, dije como el pastor, mi mentor lo hizo. Ahí está el motor. Es que eso no tiene sentido. Son gente que no tienen carácter, son gente que no tienen dominio propio, gente que no tienen principios, son gente que se dejan guiar o se dejan influenciar por las aberraciones incorrectas de los hombres. Si yo tuviera ese chip de andar copiando lo chueco, yo no estuviera parado todavía. Pero aquí hay que marcar la diferencia. ¿Cómo se llama el tema? Hijos buenos de padres malos. Levanten la mano los hijos buenos. Si solo de los que copian lo malo están acá. Levanten la mano los hijos buenos.
Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Cuando tomemos lo mejor de las personas, porque todos tienen algún lado bueno, aunque sea poquito, una orilla, pero tenemos algo bueno. Agarremos eso y nos irá mejor. Y últimamente, Dios estará con nosotros. Dios va a estar contigo cuando agarres lo correcto. Eso fue lo que hizo con Ezequías. Y Dios estaba con Ezequías todo el tiempo. Las cosas no se dan por casualidad. Las cosas se alcanzan por decisiones, por convicciones. Hijos buenos de padres malos. Interesante. Josías se convirtió en el reformador de Israel. Reformó todo lo arruinado que habían dejado sus antepasados a Israel. Lo restauró. Quemó los huesos de los falsos. Ezequías llegaba con los soldados y decían: ¿quién? ¿A qué sacerdote falso enterraron acá? Desentiérrenlo, decía Josías. Métanle fuego a los huesos. Hijos buenos de padres malos. Cierra tus ojos. Llévame.